probabilidad va a verse disminuida dependiendo de la frecuencia del uso y de las situaciones donde se usa, y también va a depender del tiempo en que una persona dura infecciosa. Y ese tiempo se puede artificialmente reducir también si la persona, por ejemplo, se aísla. Entonces ese tiempo disminuye y pues todo esto lleva a que un número reproductivo básico también se pueda ser impactado. Esto es muy relevante porque nos permite plantear la necesidad de ciertas medidas de control, y algo muy importante también es la proporción de la población que requiere ser vacunada, dependiendo también de cuál es la eficacia que tienen esas vacunas. Entonces, para darnos una idea, si en el eje X aquí, por ejemplo, tenemos ese número reproductivo básico, aquí simplemente puse una escala de 1 a 10, y en el eje vertical, el valor teórico para alcanzar una inmunidad colectiva, que significaría el momento en que ese número reproductivo se puede llevar a menos de 1 de forma sostenida. Entonces, para que haya como una idea de cuál es el impacto que tiene esto, sabemos, por ejemplo, que los linajes originales de COVID-19 estaban en un rango más o menos entre 2 y 3, y esto nos lleva a pensar que al menos en una población con que tiene alta tasa de contactos y está altamente mezclada, se requeriría aproximadamente 70% de población con protección contra infección para que se alcanzara esa inmunidad colectiva. Pero a medida que hemos visto la evolución de este virus, en particular del virus SARS-CoV-2, vemos que ese número reproductivo ha venido aumentando hasta alcanzar unas cifras que podrían ser cercanas a 8 para lo que es la variante Delta, o cercanas a 5 para lo que es la variante Alfa, y esto necesariamente hace que esa proporción de población que requiera tener inmunidad protectora frente a infección, ya sea por vía natural o ya sea por vacunas, pues es mucho mayor. Sin embargo, aún a pesar de esto, pues todavía estamos en una situación que es menos transmisible, como si sería el caso de sarampión, que su número reproductivo básico está más o menos superior a 10 y puede ser hasta 15 en promedio, y en esas situaciones necesitamos unas cifras mucho más altas de inmunidad protectora. Bueno, entonces los modelos nos permiten establecer eso, pero no solamente eso, también los modelos nos permiten, por ejemplo, entender cuál es el potencial impacto que puede tener sobre las cifras de fallecimiento, sobre la mortalidad o la necesidad de hospitalización. Y algo muy interesante que muy tempranamente los modelos nos permitieron entender es cómo se comporta lo que se llama la tasa de fatalidad por infección con respecto a la edad, y poder establecer entonces cuáles son los principales factores de riesgo. Y entendemos ya en este punto que el principal factor de riesgo para muerte por COVID en las personas no vacunadas es la edad. Si vemos en esto que es una escala logarítmica, vemos que tiene este comportamiento lineal. Entonces realmente el mayor riesgo es definitivamente la edad, y eso es muy importante entenderlo desde el comienzo de la pandemia, porque eso traza totalmente cuáles son las potenciales estrategias que se pueden implementar, o en qué sectores de la población estarán los mayores impactos. Eso, por ejemplo, difiere de pandemias previas, como las tres importantes vividas en el siglo XX, en las cuales, como ustedes observan, a diferencia de SARS-CoV-2, en estas pandemias previas no existía ese mismo perfil de afectar primordialmente a personas de mayor edad, sino que al contrario, algunas de ellas afectaban a personas más jóvenes o tenían un comportamiento que no variaba mucho con la edad. Y eso es determinante en la forma como hemos tenido que vivir la pandemia actual. Adicionalmente, los modelos entonces nos permiten incorporar toda esta información y poder proyectar potenciales escenarios de cómo esto podría afectar a países, por ejemplo, de alta renta o de mediana renta o de baja renta, y entender que debido a la estructura poblacional que tengan los países, las ciudades, las regiones, aquellos con población mucho mayor, como son los países de alta renta, tendrían teóricamente una tasa de fatalidad mucho mayor, y por lo tanto muchas más muertes por millones de habitantes.
Sin embargo, pues los modelos también nos permiten incorporar aspectos como qué capacidades hospitalarias existen en esos diferentes contextos, y esto tempranamente nos permitió entender que los países de baja renta, aunque teóricamente tuvieran una letalidad más baja, frente al escenario de poca capacidad hospitalaria, pues esta letalidad podría aumentar a niveles similares a los de países de alta renta. Esto bajo un escenario de una epidemia no mitigada. Estos modelos entonces nos permiten entender también cómo juega la heterogeneidad demográfica y la heterogeneidad del contacto. Heterogeneidad geográfica significa cuál es la demográfica, significa cuál es la distribución diferencial por edad que puede tener diferentes ciudades o diferentes localizaciones o países, como tenemos aquí en este ejemplo Alemania versus Bolivia versus Sudáfrica, y ver cómo pues ciertos países de baja o mediana renta pues tenemos mucha mayor proporción de población joven. Y esto también determina cuál es esa potencial estructura del contacto, que como les decía, tiende a tener esta característica que es de tipo de contactos ordenados, donde las personas de una edad similar tienden a tener contactos con personas de su mismo círculo de edad, más o menos. Pero esto aplica sobre todo a situaciones y países con estructuras de edad mucho más verticales como esta que vemos de Alemania. Sin embargo, en países de baja y mediana renta o poblaciones con estas estructuras diferentes de una base joven mucho más amplia, lo que vemos es que el contacto es mucho más mezclado, menos ordenado, y esto tiene que ver con el número de personas que viven en promedio en un hogar, mucho más contacto entre niños y ancianos, mucho más contacto entre todas las edades en general. Y esto entonces permite proyectar que a pesar de que los países de alta renta tengan una población mucho mayor, el hecho de que el contacto social es muy distinto en países de baja o mediana renta hace que las potenciales tasas de ataque que se logren alcanzar, es decir, la proporción final de la población que al final va a ser infectada, tiende a ser mucho mayor en los países de baja renta. Otro uso que tenemos de estos modelos y que ha sido mucho más reciente durante esta pandemia es el potencial de poder incorporar características biológicas que varían de acuerdo a diferentes tipos de virus, en este caso diferentes tipos de variantes. Y estos modelos nos han permitido entender, por ejemplo, que en la pandemia, durante la emergencia de lo que se conoce hoy en día como variante gamma, antes conocida o su nombre científico como P1, fue determinante para lo que fue el segundo pico de Manaus en Brasil. Y esto es bien relevante porque gracias a estos modelos entonces pudimos establecer que esta era una variante que iba a tener un gran impacto en la región, y como ha sido, de pronto tal vez no tanto en Colombia, pero sí ha sido muy relevante particularmente en los países del Cono Sur, en Brasil, Chile, Argentina, entre otros. Estos modelos, por ejemplo, nos permitieron comprender que de no haberse dado la emergencia de esta variante, entonces solo hubiéramos observado el primer pico, pero observamos el segundo en razón a que esta variante tiene características de mayor transmisibilidad, es decir, aumenta el número reproductivo básico y también tiene una capacidad de escape de la inmunidad generada por una infección previa. Entonces, estos modelos, depende de qué tan complejos los hagamos, pueden incorporar muchas más cosas, pero cada vez pues, van a requerir mucha más información de mucha mayor calidad. Nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo por implementar un modelo para la ciudad de Bogotá que permita incorporar todo este tipo de información, aún con las limitaciones que existen. Este se puede consultar en forma de preprint por ahora. Este modelo entonces considera, se simula todos los habitantes que hay en Bogotá, aproximadamente 8 millones de personas, su histórico de propagación de la infección por edad, localización, riesgo de hospitalización y muerte,
Y muy importante, entonces simula las interacciones que hay entre los habitantes, por ejemplo, dentro de los espacios educativos, dentro de los hospitales geriátricos, en los sitios de trabajo, en la casa o en la comunidad. Entonces, poder incorporar toda la información que se requiere para que efectivamente se pueda utilizar dentro del modelo es algo que es bastante complejo. Y luego, más allá de eso, entonces el modelo también incorpora, por ejemplo, pues todas las tasas de transición entre los estados susceptibles, expuestos, infecciosos leves, infecciosos graves, personas que entran a unidad de cuidado intensivo, hospitalizados y muertes, así también como el efecto que tiene la vacunación sobre estos estadios. Este modelo también incluye todo el proceso de vacunación, a qué velocidad está ocurriendo, de acuerdo a qué tan rápido arriban las vacunas por día y qué proyecciones se pueden hacer hacia el futuro, de acuerdo a si esas tasas de vacunación se mantienen o no constantes. También permite el modelo incorporar importaciones asociadas a, por ejemplo, viajes desde otros países hacia Colombia, estimar cuál es el número potencial de importaciones que hay de acuerdo a la prevalencia de las diferentes variantes dentro de cada uno de esos países y estimar las potenciales fechas y velocidad y cantidades de importaciones que se pueden dar. Posteriormente, entonces, en este modelo, como en la mayoría de los modelos, lo que se hace es que se calibra contra datos fuertes. Estos datos fuertes corresponden al número de muertes diarias. También otros datos fuertes son, por ejemplo, los estudios de cero prevalencia. Y luego se valida contra otros tipos de datos que sean externos al modelo. En este caso se valida, por ejemplo, contra el número reproductivo efectivo, que se mide mediante otra fuente de datos, y se valida contra los ingresos a unidades de cuidado intensivo. Y en términos generales, lo que nos permite estimar es el efecto potencial que ha tenido, en este caso, la vacunación. Esta línea gris representa la vacunación. Y en el caso de Bogotá específicamente, entonces estimar que cerca de 15.000 personas o cerca de 15.000 muertes se han podido evitar por la vacunación. También en estos modelos, entonces, este en particular nos permite caracterizar cuál es el potencial impacto que ha tenido cada una de las variantes dentro de la propagación del virus en Bogotá y, por ejemplo, comprender que la variante B1621, que apenas ayer fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud como variante de interés, pues fue la principal implicada en la propagación de la tercera ola, junto con la variante gamma en menor proporción. Como tenemos esta información que podemos incorporar en el modelo, entonces ahora, una vez calibrado, lo que podemos hacer es las proyecciones, y este es el ejercicio de proyecciones que hemos hecho nosotros sobre los potenciales impactos que puede tener la variante Delta en la ciudad. Y hemos encontrado que esos principales determinantes de esta variante corresponden a la fecha y cantidad de introducciones que puede haber de la variante, a la estructura del contacto social y a las estrategias de vacunación, encontrando, por ejemplo, que si esas estructuras de contactos permanecen en niveles controlados, entonces ese potencial impacto de Delta se puede desplazar hasta muy final del año. Mientras que si estos contactos aumentan a niveles similares a los de prepandemia, pues ese impacto de Delta se puede sentir mucho antes. Sin embargo, por ejemplo, aún no podemos evaluar cuál es la interacción que hay entre variantes diferentes y esto es parte de las limitaciones que tienen estos modelos. También estos modelos nos permiten probar a manera de experimentos qué pasaría si se aumentan las tasas de vacunación o si se mantienen igual o si se cambian ciertas características de la aplicación de las vacunas o de las marcas que se utilizan de las vacunas. Y, por ejemplo, en este caso nosotros específicamente hemos encontrado que puede haber un impacto de incrementar el intervalo de las dosis en presencia de Delta, no si no hay presencia de Delta. Entonces es algo bien importante. Un poco como para resumir, entonces estos modelos de enfermedades infecciosas nos permiten poner en orden lo que sabemos o entendemos de una enfermedad infecciosa y todo esto incorporarlo mediante unas ecuaciones matemáticas. Nos permite hacer evidente cuál es la incertidumbre acerca de lo que sabemos menos, nos permite proyectar, prever, planear, anticipar situaciones,
potencialmente intervenir y nos permiten evaluar también el potencial impacto de intervenciones futuras, pero sobre todo el impacto también de intervenciones pasadas. Ayudan entonces a informar la toma de decisiones y a medida que vamos comprendiendo más la biología y de los patógenos, pero también el comportamiento humano, pues estos modelos pueden servir mucho más. Pero siempre van a tener limitaciones, por lo tanto, un modelo único pues no es una herramienta para la toma de decisiones, es solamente hace parte de la lista de herramientas con las que se toman decisiones, pero idealmente debe haber más de un modelo para poder contrastar, porque varios modelos van a tener diferentes supuestos, entonces idealmente debe haber varios modelos que puedan informar la toma de decisiones. ¿Qué limitaciones tenemos en los modelos? Creo que la principal es que es muy complejo recabar información sobre comportamientos sociales, la estructura de los contactos, el uso de medidas de protección personal e integrar luego esa información dentro del modelo es de lo que toma más tiempo, es muy complejo, se requiere mucha colaboración también con científicos sociales que nos hablen de los comportamientos de las personas, pero también que se puedan cuantificar esos comportamientos y al menos en América Latina hay muy poca experiencia en cómo cuantificar esos comportamientos sociales. Segundo, una limitación importante es que a veces hay información clave que desconocemos. Por ejemplo, a veces no tenemos en tiempo real información de otras variantes que van emergiendo, entonces no podemos incorporar esa información o la incorporamos solamente retrospectivamente, pero es difícil poderla incorporar cuando la desconocemos o desconocemos características biológicas específicas, por ejemplo, de las variantes. También una limitación muy importante es la capacidad técnica y de infraestructura para implementar estos modelos más complejos, puesto que se requiere no solo infraestructura computacional bien importante, sino un equipo grande de personas que pueda estar alimentando el modelo y haciendo las validaciones todo el tiempo, y esto a veces, sobre todo en nuestros países en América Latina, hay bastante limitación de tener esa infraestructura. Y bueno, voy a dejar hasta ahí para que comience un poco la discusión. Muchas gracias.